Amén. Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que tenemos una vez más. Y ahora comenzando nuestro estudio de la carta a los romanos, ¿no? Alguien ha dicho que la carta a los romanos es tal vez la más importante que haya escrito el apóstol Pablo. Yo no estoy seguro de afirmar eso porque no quiero despreciar otras epístolas que son muy importantes para la iglesia hoy en día, pero sí a través de la historia. Vamos a decir que la carta a los romanos es la que ha gozado de mayor prestigio. Y esto es algo positivo y al mismo tiempo negativo para la investigación y para la exégesis bíblica, ¿no? La carta a los romanos, por ejemplo, la comentó Agustín de Hipona y ese fue un comentario muy influencivo durante la Edad Media y sobre todo durante la Reforma. Martín Lutero también escribió un comentario a Romanos y de hecho, Romanos es prácticamente donde los luteranos fundamentan su teología o donde Lutero fundamentó su teología. Juan Calvino también escribió a los romanos. Y digo, esta es una ventaja porque creo que nosotros sabemos mucho más de la carta a los romanos que de cualquier otra epístola del Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo también eso es bastante negativo porque también se ha malinterpretado, ¿sí? O sea, para nosotros es muy difícil tratar de entender lo que Pablo dijo a los romanos sin pasar por el pensamiento de Agustín de Hipona, sin pasar por el pensamiento de Lutero o de Calvino. Y lamentablemente, pues ellos eran humanos y como dijo Cicerón allá en el siglo primero en Roma, errare humanum est, o sea, errar es de humanos. Y bueno, ellos han sido muy importantes para el protestantismo, pero al mismo tiempo humanos y por lo tanto cometen sus errores. Bueno, entonces esta ha sido una de las epístolas más importantes y creo yo que le vamos a sacar mucho beneficio, pero eso sí, vamos a ir bastante despacito. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo y más que todo hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Dice el capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a leer ese parrafito. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, eh, es la introducción más larga en todas las cartas del Nuevo Testamento. O sea, la introducción, o mejor dicho, el saludo que Pablo hace, por ejemplo, a los Corintios, es de un par de versículos. A los Gálatas es de un par de versículos. Y así constantemente en las epístolas sus saludos son cortos. Pero aquí, en Romanos, son 7 versículos. Bueno, y empezamos a explicarlo. Primero, la carta va dirigida a la iglesia en Roma. Roma era la capital del imperio romano de aquella época, una ciudad grandísima, ¿sí? Más o menos, calculan los estudiosos, 1 millón de habitantes. Bueno, uno dice 1 millón de habitantes, bueno, eso no es mucho, porque, por ejemplo, Ciudad de Guatemala tiene sus 4 o 5 millones de habitantes, Bogotá tiene sus 7 u 8 millones de habitantes, y si nosotros llevamos a Ciudad de México o Nueva York, ahí pasamos de los 30 o más, ¿no? Sí, claro que sí. Para los estándares de hoy, pues esas eran unas ciudades pequeñas. Pero para los estándares de esa época, Roma es realmente una gran urbe. De ahí en adelante, las ciudades más grandes en el Imperio Romano no pasaban de 250.000, 300.000, o sea, duplicaba prácticamente a todas las ciudades. En Roma gobernaban obviamente los romanos y los romanos hablaban latín, ¿sí? Pero si los romanos hablaban latín, ¿por qué Pablo escribió su carta a los romanos en griego y no en latín? Bueno, la razón es
sencilla. Resulta que la iglesia crece dentro del ambiente judío, ¿sí? Pero pronto pasa a la cultura griega. Entonces, en Roma sí viven los que hablan latín, o sea, en Roma se habla latín en las calles de Roma, pero también se habla griego porque la gente pobre o la gente que va como esclava o los trabajadores comunes y corrientes, aquellos que no gozaban a veces de ciudadanía romana y que tal vez eran los más en Roma, hablaban griego. Y entonces la iglesia no era de la élite. O sea, hoy en día, por ejemplo, la iglesia romana pues habla latín. Bueno, habla italiano, ¿no? Pero todavía en la iglesia católica se habla latín. Pero aquella iglesia del siglo primero no hablaba latín, sino hablaba griego. Y por eso es que Pablo escribe en griego a estos hermanos. Bueno, era la iglesia en Roma. ¿Qué tamaño tenía esa iglesia? ¿Qué tan grande era? Nosotros no podemos saberlo a ciencia cierta, pero se calcula que había más o menos unos 200 o 300 hermanos en Roma. Y uno dice, bueno, ¿y ese número es grande o es pequeño? Romanos, o sea, la ciudad de Roma tenía 1 millón de habitantes y nada más había unos 300, 200 miembros en la iglesia. Era una pequeña minoría, si uno considera cómo eran las cosas. Y esto va a ser importante cuando veamos nosotros el capítulo 13. ¿Los cristianos son una mayoría o son una minoría? Comparémoslo con los judíos, ¿no? Se calcula que para el siglo primero, a mediados del siglo primero, y no tenemos los datos exactos, en Roma existen entre 30.000 y 50.000 judíos. O sea que había una docena de sinagogas, para ponerlo en sintonía. Y eso significa, veamos, si decimos hay unos 200 o 300, vamos a decir 300 cristianos, pero al mismo tiempo decimos que hay unos 30.000 judíos, entonces, por cada cristiano hay como 300 judíos. O sea, los judíos son una mayoría comparada con los cristianos. Resulta que de esos 300 cristianos que había, la gran mayoría son gentiles, ¿sí? La minoría son judíos. O sea, pensemos que somos unos judíos, ¿sí? Judíos cristianos al mismo tiempo. Aquila y Priscila y su grupito de judíos cristianos. Si hay 300 y la mayoría son gentiles, entonces digamos que hay como unos 30 o 50 cristianos judíos, si no es que menos. Y al mismo tiempo tenemos una gran población de judíos practicantes, de personas que van a la sinagoga, que guardan el día de reposo, guardan todas las leyes. Los cristianos judíos realmente son una minoría dentro de los cristianos en total, y estos cristianos son un grupito tan chiquito si lo comparamos con los judíos y si lo comparamos con los romanos, digamos paganos, y los que adoran a Júpiter, a todos estos dioses. Entonces nosotros tenemos a un pequeñito grupo, ¿no? Y a este grupo predicó el apóstol Pablo. ¿Cómo inició esta iglesia? ¿No? Ya que dentro del mito católico, pues resulta que Pablo y Pedro fundaron la iglesia en Roma, y eso no fue así. De hecho, cuando Pablo escribe a la iglesia, a los romanos ni siquiera ha estado ahí en ningún momento. Cuando él llega, esa iglesia ya existe, ¿no? Ya hay hermanos ahí desde hace mucho tiempo. Nosotros con exactitud no sabemos quién o quiénes establecieron la iglesia ahí. Lo que nosotros sí sabemos es que en el día de Pentecostés había en Jerusalén varios judíos que al mismo tiempo eran romanos. Algunos eran prosélitos, otros eran judíos. Y estos se convirtieron probablemente, porque no tenemos ese dato, en el día de Pentecostés, digamos que haya habido una familia, dos familias, ahí entre los 3.000 que se bautizaron en el día de Pentecostés, y ellos después de la fiesta tuvieron que regresar a Roma. Bueno, allí tenemos nosotros el establecimiento de la iglesia en Roma. Pero ahorita Pablo les está escribiendo, ¿no? Empezamos a hablar un poquito de Pablo, sí, ya que esto me interesa, sobre todo cuando tenemos la epístola a los romanos. Sé que acabamos de terminar nuestro estudio de Hechos y por lo tanto de Pablo nosotros ya sabemos mucho.
Solo quiero puntualizar un par de cositas. Pablo judío, es judío, y judío de judíos. Él pertenecía a la secta de los fariseos y amaba a su nación. Pero Jesucristo lo llamó y lo hizo apóstol. Empecemos con ese término, apóstol. Y eso porque hoy en día hay muchos que se dicen ser apóstoles. Es más, todas estas iglesias grandes, ¿verdad?, que existen entre nuestro contexto, todas estas dicen que tienen apóstoles, pero ellos no han entendido lo que apóstol significa. Para ellos, ¿no?, apóstol es un super pastor. Lo que pasa es que el pastor gobierna que es 100 personas, 150, y cuando la iglesia llega a 1000, pues tenemos que tener un pastor de pastores. Y como los católicos a ese le llaman obispo, o le llaman arzobispo, o le llaman papa, y no podemos usar el mismo término, pues ellos le llaman apóstol. Pero eso no es un apóstol, ¿no? La palabra apóstol viene del griego, y apóstol no es una palabra griega, y viene del verbo griego apostelo. Apostelo significa envío, yo envío o yo mando. Eso en latín se dice misare, para que tengamos una idea. Y por eso aparece la palabra misionero. Viene de misare, que es enviar. Entonces, misionero es el que es enviado. Misil es una bomba que a uno le mandan. O sea, uno dice, ¿por qué le llaman misil a esa cosa? Bueno, le llaman misil porque ese es un proyectil que envían y que no hay necesidad de ir a disparar allá. Entonces, de ahí viene la palabra misil. Incluso de ahí viene la palabra misa para las reuniones católicas, porque en el catolicismo antiguo, y esto ya lo he dicho otras veces, lo último que hacían era mandar la cena del Señor a los que estaban enfermos y los que estaban presos. Y entonces el sacerdote decía misa est, que quiere decir ha sido enviado. Entonces ahí terminaba la reunión porque la cena del Señor había sido enviada. Y los que no sabían latín, pues decían, vamos a misa, porque cuando el sacerdote decía misa, ya nos podemos ir, ¿cierto? Porque ya terminó todo el asunto. Bueno, entonces, un apóstol es nada más y nada menos que un misionero. Ahora, ¿misionero a quién? Pues Pedro y Juan eran misioneros a los judíos, lo que ellos llamaban la circuncisión. Pero Pablo fue enviado a los gentiles. ¿Pero por qué entonces él le predicaba a los judíos? Bueno, es que Dios nunca le prohibió predicarle a los judíos. O sea, te mando a los gentiles, sí, pero mientras tanto, pues puedes predicarle también a tu nación. Pero él claramente dice, ahí en la carta a los Romanos, su capítulo 11, su versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Eso es bastante instructivo, porque yo creo que Pablo amaba mucho su nación. Y yo no sé si Pablo decía lo mismo. O sea, yo no sé si los gentiles tengan apertura o no, pero a mí no me manden. Y resulta que eh, Jesucristo lo manda allá. Y lo interesante y lo bonito de todo esto, porque hey, él empieza el capítulo 9, versículo 1, diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos. Entonces, este es un judío patriota. O sea, si fuese guatemalteco, ahorita estaría llorando porque perdió la selección, ¿no? Entonces, patriota, ama a su nación. Y yo creo que cuando Cristo le dice, vas a ser apóstol, él dijo, sí, a los míos, ¿no? Hasta él mismo dice en Jerusalén que el Señor le dijo, vete de aquí, porque no te van a escuchar. Y él se lo pone al Señor, le dice, no, sí me van a escuchar, porque ellos me conocen. Pero Cristo no lo mandó a los judíos, lo que él quería, sino lo manda a los gentiles, lo que tal vez él no quería. Pero a los corintios él les dice, impuesta necesidad me es dada. Y aquí él dice, honro mi ministerio. O sea, cumplo lo que el Señor me puso. ¿Y eso qué significa? ¿No? Para que estos llamados apóstoles
dejen las sillas papales que tienen y realmente hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué significa ser apóstol? ¿No? Pues resulta que, dice el apóstol, a los mismos romanos, allá en el capítulo 15, su versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo no va a predicar en Antioquía, porque ahí el evangelio ya fue anunciado. No va a ir a predicar a Jerusalén, no va a ir a predicar a Edesa, no va a ir a predicar a donde Cristo ya fue anunciado, sino que él se propone ir a donde Cristo nunca ha sido anunciado. Y por eso es que en su primer viaje misionero, él sale junto con Bernabé rumbo a Chipre, pasa por Chipre y luego llega hasta Antioquía, hasta Derbe, hasta Iconio, hasta Listra, donde el Señor jamás había sido anunciado, y en cada uno de estos lugares establece congregaciones. ¿Qué tan difícil es eso? No, eso es muy difícil, eso es complicado. Yo sé que los hermanos en Antioquía le dieron cierta platita para que él llegara a esos lugares. O sea, eso está claro. Pero esa platita se acaba. O sea, él tiene que trabajar con sus manos y él va a cumplir su ministerio. Luego él regresa a Antioquía, está ahí un tiempo y luego le dice a Bernabé, regresemos, le dice, a ver cómo están aquellas comunidades, cómo están aquellas iglesias, ¿no? Veámoslas, es el trabajo de apóstol, ¿no? Y pues Bernabé dice, llevémonos a Marcos, y Pablo dice, no, y se arma un problemita. Así es de que Pablo pues toma a Silas y luego él pasa por esas regiones, viendo en Derbe, en Iconio, en Listra, y allí encuentra a Timoteo, ¿no? Y él no regresa a Antioquía, sino que se dispone a ir más allá, a donde el Señor me lleve. El Señor no le permite ir a Bitinia, no le permite ir a Asia. En ese momentito lo dirige a Europa, ¿no? Él pasa hasta Filipos, predica en Filipos y todos los historiadores dicen, mira, la ruta que lleva Pablo va hacia Roma, pero Pablo no va a Roma porque Roma ya ha sido anunciado el Evangelio. Entonces, Pablo es apóstol a los gentiles, sí, pero si es apóstol a los gentiles, es apóstol en Roma o no. Pues él les dice, no. Veamos lo que dice el versículo, ahí capítulo 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¿Cómo así? Les escribí esta carta y les escribí esta carta con cierto atrevimiento. ¿Por qué? Bueno, en los versículos que viene él dice, yo me propuse como apóstol predicar donde Cristo nunca hubiese sido predicado, para no trabajar sobre fundamento ajeno. Interesante eso de no trabajar sobre fundamento ajeno. ¿Qué quería? ¿No? Ir al occidente del imperio. O sea, él se dirigía a lo que hoy en día es Francia. En aquel tiempo se llamaba Galia, porque los que estaban ahí no eran franceses, sino galos. Y él se dirigía a España, o sea, hasta lo último de la tierra era donde él pretendía ir a predicar. Y de hecho, él ya había pensado en esto antes de escribir esta carta. Él va a ir a Roma, ¿no? Él escribe la carta porque piensa ir hacia allá. Dice, porque yo quise predicar por todos lados, luego versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Qué interesante el punto, ¿no? O sea, quiero ir no a Roma, a España. O sea, si estuviera hoy vivo Pablo, diría, quiero ir ¿a dónde? A China, a Corea del Norte. ¿Por qué Corea del Norte? Porque ahí el Evangelio no puede ser anunciado. Yo quiero ir ahí, ¿no? Quiero ir a donde nunca Cristo ha sido anunciado.
Y algunos opinan que él iba rumbo a Roma. Y a mí me parece interesante esa teoría. Paso por Filipos, me voy hasta Tesalónica, voy rumbo a España. Pero los judíos lo están persiguiendo. Y por esa razón él viaja a Atenas y llega a Corinto. Porque unos son los planes que uno tiene y otros son los planes que el Señor tiene, ¿no? Y en Corinto es que el Señor le dice, yo tengo pueblo aquí, no temas, yo tengo pueblo aquí, ¿no? Y entonces él está en Corinto, luego regresa, va para Éfeso, hace sus distintos viajes misioneros. Ahora les dice aquí a los romanos, yo todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No nos equivoquemos, no pensemos que Pablo ya le predicó al último residente en Éfeso. Eso no ha pasado, ¿sí? Son más o menos 250,000 personas que tiene Éfeso. Y bueno, si le contamos a Pablo un día con cada persona para tratarlo bien, y todo eso, pues no le alcanza el tiempo, ¿sí? O sea, eso es una imposibilidad. Pero es que Pablo no es ese su trabajo, ese es el trabajo de los evangelistas de las congregaciones. Su trabajo es establecer una congregación para que el evangelio ya esté allí y luego cada quien cumple la función. Pablo no iba a las aldeas, no porque él no quisiera vivir en una aldea, no porque él fuera alguien como Don que solo le gustaba vivir en las ciudades, sino porque él pensaba en los centros urbanos y de allí la iglesia de Éfeso tiene que evangelizar a sus aldeas, tiene que evangelizar a las ciudades más pequeñas que están alrededor. Pero Pablo establece una congregación en Éfeso, o tal vez varias congregaciones en Éfeso, establece en Colosas, establece en las ciudades de Asia, y él dice, ya esto yo ya lo llené, aquí ya no tengo yo campo donde trabajar más, así es de que vuelvo una vez más y voy a España. Ese es el trabajo de un apóstol, ¿no? Y eso es lo que Pablo hacía. Y luego escribe esta hermosa carta. Una de las preguntas que uno tiene que hacer es, ¿por qué? O sea, ¿por qué escribe la carta? Bueno, la respuesta corta es porque él tiene ciertos planes. Veamos, por ejemplo, por qué él escribe la carta a los Corintios. Porque los Corintios eran una iglesia con mucho relajo y muchos problemas, ¿no? Gracias a Dios por esa iglesia. ¿Por qué gracias a Dios? Porque tal vez Pablo se lamentaba y decía, ay, qué iglesia más difícil, porque el Señor no me dio una iglesia más fácil, más bonita. Bueno, es que si la iglesia de los Corintios hubiera sido bonita, nosotros no tuviéramos una belleza de epístola, ¿sí? O sea, la epístola a los Corintios es la que más nos informa. La segunda epístola a los Corintios, dicen los teólogos, es la más teológica del Nuevo Testamento. O sea, eso sí es un título interesante. Esa es una de las epístolas olvidadas por nosotros. Y la primera a los Corintios es la epístola más ministerial. O sea, ¿qué problema no hay en la iglesia que primero a los Corintios no nos sirva para solucionar? Y entonces, gracias a Dios por esa iglesia tan tremenda, ¿no? Entonces escribe por esos problemas. Pero a los romanos, dicen los que saben de estas cosas, les escribe porque Pablo tiene algo más en mente. Él quiere ir a Roma, entonces va a enviar una epístola para anticipar su ira. Ahora, pensemos que nosotros somos romanos. Los romanos no tienen la visita de un apóstol, lo siento, no lo tienen. Los corintios abundaban en dones espirituales y los dones espirituales se daban por la imposición de las manos de los apóstoles. Eso lo vimos en Hechos. Pero los romanos no tienen esos dones espirituales, porque un apóstol no ha llegado hasta ellos. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. O sea, ¿cuál es el propósito de Pablo? Quiero ir a Roma y quiero comunicar algún don espiritual. Como quiero ir a Roma, pues les escribo una carta. Al mismo tiempo, les cuento a ellos que quiero ir a España. Y ya lo leímos nosotros, donde dice el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que me haya gozado con vosotros.
Ok, leamos entre líneas. Ser encaminado. O sea, quiere que lo vayan a dejar a la estación del tren. Yo sé que no había tren en esa época, había barcos. Quiero que me lleven al barquito. No, 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 no. Ser encaminado significa, en términos cristianos primitivos, quiero que me den una ofrendita, o sea, ayúdenme a ir a España. Y yo estoy completamente seguro que si el apóstol Pablo nos pidiese ese tipo de ayuda hoy en día, con gusto le damos, ¿no? Con gusto le damos. Y yo creo que los romanos empezaron a juntar. O sea, Pablo viene. ¿Cuándo y en qué fecha escribió esta epístola? Dicen los estudiosos que esto fue en el año 57. Y de hecho, allí donde estábamos leyendo en el capítulo 15, él dice, cuando vaya a España, yo iré a vosotros. Versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. En el contexto del Nuevo Testamento, los santos son los cristianos judíos. Para los católicos, los santos son unos que están colgaditos ahí en la pared, ¿no? O los que interceden allá en el cielo. Y muchos dicen, mira, todo cristiano es santo, ¿no? Porque Pablo los llama santo a los corintios. Sí, teológicamente todo cristiano es santo. Oye, ¿y por qué aquel tipo no parece tan santo? Bueno, es que una cosa es la que uno sea y lo que uno parezca, ¿sí? Hay muchos gringos con pasaporte gringo que, pues, dice, se le notan los nopales, dicen en México, ¿no? ¿Verdad? Se le ven los nopales, porque no parecen gringos. Y hay algunos que no se comportan como gringos, ¿sí? Pero así también sucede con los cristianos. Pero Pablo le llama santos a los corintios, ¿no? Sin embargo, cuando en las epístolas se habla de los santos en tercera persona, son los cristianos que son judíos. Entonces él dice, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando vaya allá, yo luego voy allá con usted. 57. Para el 58 los romanos ya lo están esperando, ¿sí? ¿Y Pablo? No, no vino. ¿Y por qué no vino? Mira tú que lo echaron preso, lo agarraron en el templo y ahora lo tienen preso en Cesarea. Y los judíos de Jerusalén, no los santos, ¿sí? Porque los santos son los cristianos judíos, los judíos que aceptaron a Jesucristo. Los otros son unos bandidos, lo quieren muerto. Yo no sé cuánto tiempo la iglesia en Roma oró por Pablo. Ellos oraron mucho. Señor, ten compasión de nosotros, que venga y que nos imponga las manos, que nos comunique algún don espiritual, aunque sea uno chiquitito, pero que nos dé eso. Qué interesante que una de las iglesias más maduras no tiene esos dones espirituales que a los corintios les fascinaban, y la iglesia más inmadura es la que más dones espirituales tiene, para que veamos que tener dones espirituales no significa ser maduro. Si aquí Pablo no le dice a los romanos, ustedes abundan en dones, sino dice, yo espero veros para comunicaros algún don espiritual. Alguno, chiquitito, allí. Y lo están esperando. 2 años, 3 años. Y al fin escucharon que Pablo ya viene, porque lo envían preso a Roma, porque apeló a César. Yo no sé cuánto oraron por su viaje, pero Pablo se perdió en el mar. ¿Recuerdan que veíamos eso en Hechos? 14 días perdido. Claro, hoy en día mandamos un WhatsApp, hey, soy náufrago, estoy naufragando. Pero en aquella época, ¿qué cosa mandaba Pablo? Nada. Y los hermanos no sabían qué había pasado. Se murió. Él pasa por Malta y todo eso. Y allí pasa el invierno. Ahí pasa 3 meses. ¿Y qué pasó con Pablo? El barco debió haber venido hace 4 meses. No, está muerto. Esa es la respuesta. Pero cuando al fin llega él a un puerto de Italia y la voz se corre, estos 200 hermanitos salen a recibirlo. Decíamos la vez pasada que salieron hasta las tabernas, ¿no? ¿Y eso cuánto es? 50 kilómetros. Y uno que no quiere caminar 2 kilómetros para ir a la reunión de la iglesia. Pero estos caminaron 50 kilómetros para encontrar a Pablo. Se lo querían, ¿no? Para encontrar a Pablo. 50
kilómetros. Se dice rápido, si usted dice, no, eso es una hora, ¿verdad? Es una hora más o menos en carro, no, vaya a pie. Y a pie, eso es un par de días. Y otros llegaron hasta más adelante, 70 kilómetros para ver a Pablo, encontrarlo y regresar con él. Si caminaron 70 kilómetros para encontrarlo y luego 70 kilómetros para regresar, entonces esos son 140 kilómetros a pie y no les importa. Por eso es que Pablo cuando los mira cobra ánimo y dice, wow, esta sí es una iglesia linda, ¿no? A la que él les había escrito para ir a España, para que me den una ayudita económica, porque un apóstol, pues, ¿quién ha sido soldado a sus propias expensas? Dice él. Sin embargo, él sabe trabajar, pero una ayudita no, pues, no, ¿cómo se llama este? No, no sobra. O sea, de hecho, esa falta. Y él sabe ahorrar, y él sabe guardar, y él sabe cómo es, ¿no? Ahora, también la iglesia que está en Roma no es perfecta. Aquí hay problemas, pero no los problemas que los teólogos protestantes dijeron. Para Martín Lutero y para Juan Calvino, ellos interpretaron esta epístola. Y de hecho, el libro más importante de Martín Lutero es su comentario a los romanos. Juan Calvino no, él escribió un comentario a los romanos, pero más importante es su institución de la religión cristiana. Ese es su libro por excelencia. Pero escribió un bonito comentario. Sin embargo, ellos se equivocaron. ¿Sí? Ahora, no es que yo sea tan grosero y diga, oye, esos fueron unos grandes gigantes en teología, solo que yo que soy chiquitito me paré sobre ellos, entonces alcanzo más alto. Eh, ¿En qué se equivocaron? Bueno, en lo que se equivoca la mayoría de la gente que lee Romanos hoy en día, porque cuando leen Romanos creen que los romanos tenían problema con la circuncisión, con guardar el sábado y con el judaísmo, y que por eso Pablo les escribe los capítulos que hablan de la salvación por medio de la fe. O voy a corregirme, Pablo no habla de la salvación, habla de la justificación por medio de la fe. Hay una diferencia entre salvación y entre justificación, y este es el gran error calvinista. Pero bueno, eso ya lo tocaremos más adelante. Él habla de que la justificación es por fe, piensan ellos que los romanos tenían estos problemas doctrinales, pero los mejores estudiosos dicen eso no es cierto. ¿Cuál es el problema que tiene Roma? El problema que tiene Roma es que la iglesia está a punto de dividirse por cuestiones raciales. Y déjenme contarles cómo estuvo la historia. La iglesia en Roma fue establecida por judíos. Entre los judíos y los gentiles hay muchas diferencias. Los judíos, por ejemplo, tienen una dieta. Ellos no comen cualquier animal, ¿sí? Los judíos guardan el sábado. Los judíos siguen la ley y tienen ciertas maneras de vestimenta, etc. Los gentiles son muy diferentes. Los judíos cristianos, cuando ellos se hacen cristianos en Jerusalén, a ellos no se les obliga a ya no circuncidar a sus hijos, ni se les obliga a quebrantar el día de reposo. A ellos no se les obliga a no ser judíos. Ellos siguen siendo judíos, solo que ahora creen en Jesucristo. El problema es cuando ellos convierten a un gentil. El gentil tiene que ser judío o no. Los primeros gentiles son convertidos, generalmente son adoctrinados como judíos, o sea, se les insta a ser judíos. Y eso, pues ellos mismos lo hacen porque son una pequeña minoría. Pensemos en Cornelio. Cornelio es un temeroso de Dios. Eso significa que él asiste a la sinagoga, ama al Dios de Israel y ama a la nación. Entonces, para él es fácil que pues, vamos a practicar ritos judíos porque a él ya le gusta. ¿Sí? Pero luego, cuando Pablo empieza con sus misiones, Pablo no obliga a nadie a ser judío. O sea, es que tienes que creer en Cristo y punto. Ay, yo tengo que guardar el sábado y ser un judío. No, no tienes que ser judío. O sea, no tienes. Puedes ser gentil, seguir siendo gentil, simplemente no practicar lo que obviamente es pecado, pero no tienes que ser judío. Y eso se resuelve en el concilio de Jerusalén, ¿no? Cuando los apóstoles y ancianos se juntaron y dijeron, ¿para qué les vamos a imponer esta ley a los gentiles? Solo ordenémosles estas cuatro cosas necesarias. ¿Necesarias para qué? Necesarias para que se puedan relacionar cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil sin ningún problema, para que puedan tener
esa hermandad y comunión. Bueno, entonces en Roma empiezan los judíos, luego convierten a gentiles, pero el liderazgo de la iglesia es judío. Los que predican son judíos. Los que enseñan son judíos. Cornelio no predica, ¿sí? Predica Pedro. Es el que sabe, ¿no? Pero en el año 49, y esto ya lo he mencionado, Suetonio lo cuenta en un libro que él escribió a finales del siglo I, que se llama Los 12 Césares. Y en ese libro nos cuenta que en el año 49 había muchos relajos en Roma por instigación de un tal Crestos. ¿Y este Crestos quién es? Pues que vas a ver Suetonio de Cristo. Eso lo escuchó, ¿no? Tal Cresto. Y parece ser que había problemas entre judíos y judío cristianos. Pero si los judíos eran 20,000 o 30,000 y los cristianos estamos hablando de unos 200, pues sí es una minoría, pero hay problemas. Y entre esos problemas que se armaban, Claudio, que era un excelente emperador, dijo, yo para qué me voy a quebrar la cabeza con esta gente. Ordenó que los judíos fuesen expulsados de Roma. Los 30,000 judíos se me van para mañana, ¿sí? ¿Qué pasa si desobedecemos? No, mejor no averigüemos, ¿sí? Nos vamos. Y no solo se fueron los judíos cristianos, se fueron los judíos. Por eso es que después, cuando Pablo llega, los judíos ya no quieren armar problema con los cristianos. ¿Para qué armamos ese problema? Si la última vez que la armamos nos expulsaron. ¿Quién quiere ser expulsado? Dejar su casa, dejar su negocio, ¿no? Y todo lo demás, y ya nos vamos. Y resulta que Aquila y Priscila, pues llegan a Corinto y allá encuentran a Pablo, capítulo 18 de Hechos, versículo 2, y como eran del mismo oficio, se ponen juntos y allá predican. Pablo no evangeliza a Aquila y Priscila. Ellos ya son cristianos. Pablo los encuentra. ¿Qué pasó con la iglesia en Roma? ¿Quién predica el siguiente día de reunión? Si los judíos ya se fueron, echaron a nuestros predicadores, pues predican los gentiles. Y los gentiles hacen crecer la iglesia. Qué interesante, ¿no? La hacen crecer. Pero no la hacen crecer entre los judíos. No es que ni siquiera hay judío que evangelizar, no es que todos se expulsaron. O sea, ya no hay ni que predicarle a los judíos. La iglesia se hace gentil. Y cuando regresa a la muerte de Claudio, estamos hablando de unos 10 años después, muere Claudio, o sea, 10 años la iglesia ha estado, esos 200 son gentiles. La iglesia creció. Regresa el poquitito de cristianos judíos a una iglesia que ya no se parece a la que ellos dejaron. Y es más, ya ni los respetan. Esos se han vuelto arrogantes. Pablo lo dice allá en el capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Híjole, están siendo arrogantes, sí, y están despreciando a los judíos, sí. Entonces tenemos una iglesia que se está fragmentando y hoy en día que nosotros estamos tan acostumbrados al denominacionalismo y al sectarismo, no nos parece cosa rara, mejor dividirse usted. ¿Para qué si no nos aguantamos? Pero para Pablo y para el Nuevo Testamento es un escándalo. A los corintios los recrimina por eso, que está Cristo dividido, les dice. O sea, si somos del mismo cuerpo, no tenemos ninguna razón para estar divididos, no se puede. Y entonces para Pablo la unidad de la iglesia es tan importante y escribe esta bellísima obra que tiene que ver con esto. Recordarles a los gentiles que se han vuelto arrogantes que son de origen judío y que si son salvos se lo deben al Israel histórico, porque de ellos vino el Cristo. O sea, no puede ser arrogante contra los judíos. Recordarles eso. Y recordarle a los cristianos judíos que los gentiles son completamente hijos de Dios, igual que ellos. ¿No? Eso es lo que hacen. Y por eso empieza a decirles que no es por guardar la ley, es por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por ser judío,
Y si es por gracia, entonces ya no es porque yo soy un griego intelectual que entiendo muy bien lo que estos judíos recalcitrantes no entienden. Si es por gracia, es por gracia. Y si es por gracia, entonces abracémonos y veamos que todos somos aceptados delante de Dios. Por gracia, no por nuestras acciones, no por lo que nosotros somos. Bueno, ese es el propósito principal de Romanos y lo vamos a ver. Por eso es que Pablo siempre dice al judío, primeramente. La salvación viene de ellos. A él fue enviado Cristo. A él se dio la salvación. A él se dio el evangelio. Pero, ese pero es bien interesante, también el griego. También. O sea, tienen que aceptarse. Somos uno en Cristo. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.